¿Sientes que el estrés se ha convertido en un enemigo silencioso que te roba energía, foco y disciplina justo cuando más lo necesitas? Hoy vas a descubrir que no es falta de fuerza, sino falta de estrategias mentales reales basadas en ciencia. En esta guía de 2 horas voy a mostrarte las técnicas psicológicas que transforman la manera en que tu mente responde a la presión, para que recuperes el control que creías perdido. ¿A qué hora nos encontramos hoy y desde qué rincón del mundo estás escuchando este compromiso contigo mismo? Déjamelo en los comentarios. Ahora, respira profundo, porque vamos directo al primer punto. Cuando sientes estrés, no estás simplemente preocupado. Estás experimentando un encendido automático de tu sistema de alerta interno, una señal biológica diseñada para protegerte, pero que en la vida moderna se activa demasiado rápido y permanece encendida demasiado tiempo. Lo que vamos a explorar ahora es cómo desactivar ese sistema en micromomentos, justo cuando empieza a escalar y antes de que tome el control total de tu cuerpo y de tu mente. Porque la realidad es que la mayoría de las personas no sufre por grandes crisis, sino por pequeñas activaciones repetidas que, sin darse cuenta, moldean su comportamiento, su energía y su capacidad de tomar decisiones. Y tú vas a aprender a romper ese ciclo. Piensa por un momento en la última vez que algo pequeño te tensionó. Una notificación inesperada, un comentario, una sensación de atraso, un pensamiento que apareció sin avisar. Ahí, en ese instante mínimo, tu amígdala ya estaba reaccionando, enviando señales al resto del cuerpo. Son momentos tan breves que casi nunca los identificamos, pero son precisamente la puerta de entrada al estrés acumulado. En lugar de esperar a estar completamente saturado, vamos a trabajar en ese microinstante, el primer segundo en el que tu mente empieza a ponerse en guardia. Ese es el punto exacto donde tienes más poder de cambio, aunque no lo parezca. El primer paso es aprender a notar la activación temprana. Para muchos, el estrés parece aparecer de golpe, pero en realidad surge como un susurro físico, un pequeño aumento del ritmo cardíaco, una respiración más superficial, una tensión leve en la mandíbula o en el estómago. Tu objetivo no es eliminar el estrés, sino detectarlo antes de que escale. Puedes entrenarte para reconocer estas señales como si fueran notificaciones internas. Cada vez que notes una de ellas, no te juzgues, simplemente piensa, mi sistema de alerta está encendiéndose, y aquí es donde puedo intervenir. Ese reconocimiento consciente ya disminuye parte del impulso automático. El segundo paso consiste en aplicar una interrupción microfisiológica. No necesitas parar tu día ni encontrar un lugar aislado, solo necesitas entre 6 y 10 segundos. Un método científicamente validado es el suspiro fisiológico, un tipo de respiración natural que el cuerpo usa para autorregularse. Consiste en tomar una inhalación profunda, seguida inmediatamente por una segunda inhalación más pequeña, y luego soltar una exhalación larga y relajada. Este patrón reduce la actividad de la amígdala y activa circuitos que restablecen la calma. Hazlo una sola vez, en menos de 10 segundos, y sentirás que algo se reajusta. Es como si estuvieras diciendo internamente, aún no. No necesito entrar en modo alarma por esto. Luego viene el tercer paso, dar una instrucción mental simple. Cuando tu cerebro está estresado, busca complejidad, rumiación, análisis excesivo, escenarios catastróficos. Pero cuando le das una instrucción concreta y corta, se reorganiza. No se trata de afirmaciones vacías, sino de comandos funcionales. Puedes utilizar frases como, un paso, ahora no, sigo presente, uno por uno. La razón por la que esto funciona es porque reduce la carga cognitiva y centra tu atención en el presente, evitando que tu mente se disperse en cientos de posibilidades. Es una manera de retomar el control sin pelear contra la emoción. A medida que practicas estas micro desactivaciones, empiezas a notar algo importante, tu umbral de estrés cambia. Situaciones que antes te desbordaban ahora te impactan menos. No es magia, es neuroplasticidad. Estás entrenando a tu sistema nervioso para que no asuma automáticamente que cada estímulo es una amenaza. Estás reeducando a tu cerebro para que no confunda urgencia con peligro, y eso es una de las habilidades más poderosas que una persona puede desarrollar. El estrés no desaparece de tu vida, pero deja de dominarla. Y lo más interesante es que estos micromomentos se vuelven hábitos automáticos. Igual que antes tu cuerpo entraba en alerta sin que lo pidieras, ahora puede entrar en regulación sin que tengas que pensarlo demasiado. Es un cambio gradual, pero profundamente transformador.
También comenzarás a notar que tu mente se vuelve más clara. Cuando el sistema de alerta está activo, tu capacidad de razonar se reduce, tu creatividad se restringe y tu visión del futuro se vuelve pesimista. Pero cuando introduces estas micro desactivaciones varias veces al día, recuperas la flexibilidad mental que necesitas para tomar decisiones mejores y más alineadas contigo. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. No necesitas esperar a sentirte desbordado para aplicar esto. De hecho, los mejores momentos para usarlo son cuando el estrés aún es pequeño, casi invisible. Mientras lees un mensaje que no esperabas. Antes de contestar una llamada que te incomoda. Justo cuando notas que tu postura se tensa o tus hombros se elevan un par de centímetros sin que lo decidas. Es ahí donde puedes iniciar el cambio. Y cada vez que lo haces, estás enviando una nueva señal al cerebro: estoy a cargo. No desde la fuerza ni desde la presión, sino desde la regulación interna. Esa es la forma más eficaz de gestionar el estrés. No huyendo de él, no reprimiéndolo, sino enseñándole a tu cuerpo que la amenaza no es tan grande como parecía. Que puedes mantenerte presente, funcional y en calma, incluso cuando la vida se vuelve exigente. Con esta práctica, empiezas a construir una respuesta emocional más madura, más consciente y más estable. Y cuando dominas estos micromomentos, descubres que no necesitas grandes técnicas para cambiar tu relación con el estrés. Solo necesitas intervenir en el instante correcto, una y otra vez, hasta que tu mente entienda que no todo merece una alarma. Porque la calma no es ausencia de presión, es la habilidad de mantener tu propio centro incluso en medio de ella. Cuando sientes estrés, no estás simplemente preocupado. Estás experimentando un encendido automático de tu sistema de alerta interno, una señal biológica diseñada para protegerte, pero que en la vida moderna se activa demasiado rápido y permanece encendida demasiado tiempo. Lo que vamos a explorar ahora es cómo desactivar ese sistema en micromomentos, justo cuando empieza a escalar y antes de que tome el control total de tu cuerpo y de tu mente. Porque la realidad es que la mayoría de las personas no sufre por grandes crisis, sino por pequeñas activaciones repetidas que, sin darse cuenta, moldean su comportamiento, su energía y su capacidad de tomar decisiones. Y tú vas a aprender a romper ese ciclo. Piensa por un momento en la última vez que algo pequeño te tensionó. Una notificación inesperada, un comentario, una sensación de atraso, un pensamiento que apareció sin avisar. Ahí, en ese instante mínimo, tu amígdala ya estaba reaccionando, enviando señales al resto del cuerpo. Son momentos tan breves que casi nunca los identificamos, pero son precisamente la puerta de entrada al estrés acumulado. En lugar de esperar a estar completamente saturado, vamos a trabajar en ese microinstante, el primer segundo en el que tu mente empieza a ponerse en guardia. Ese es el punto exacto donde tienes más poder de cambio, aunque no lo parezca. El primer paso es aprender a notar la activación temprana. Para muchos, el estrés parece aparecer de golpe, pero en realidad surge como un susurro físico, un pequeño aumento del ritmo cardíaco, una respiración más superficial, una tensión leve en la mandíbula o en el estómago. Tu objetivo no es eliminar el estrés, sino detectarlo antes de que escale. Puedes entrenarte para reconocer estas señales como si fueran notificaciones internas. Cada vez que notes una de ellas, no te juzgues, simplemente piensa: mi sistema de alerta está encendiéndose, y aquí es donde puedo intervenir. Ese reconocimiento consciente ya disminuye parte del impulso automático. El segundo paso consiste en aplicar una interrupción microfisiológica. No necesitas parar tu día ni encontrar un lugar aislado, solo necesitas entre 6 y 10 segundos. Un método científicamente validado es el suspiro fisiológico, un tipo de respiración natural que el cuerpo usa para autorregularse. Consiste en tomar una inhalación profunda, seguida inmediatamente por una segunda inhalación más pequeña, y luego soltar una exhalación larga y relajada. Este patrón reduce la actividad de la amígdala y activa circuitos que restablecen la calma. Hazlo una sola vez, en menos de 10 segundos, y sentirás que algo se reajusta. Es como si estuvieras diciendo internamente: aún no. No necesito entrar en modo alarma por esto. Luego viene el tercer paso, dar una instrucción mental simple. Cuando tu cerebro está estresado, busca complejidad, rumiación, análisis excesivo, escenarios catastróficos. Pero cuando le das una instrucción concreta y corta, se reorganiza. No se trata de afirmaciones vacías, sino de comandos funcionales. Puedes utilizar frases como: un paso, ahora no,
sigo presente, uno por uno. La razón por la que esto funciona es porque reduce la carga cognitiva y centra tu atención en el presente, evitando que tu mente se disperse en cientos de posibilidades. Es una manera de retomar el control sin pelear contra la emoción. A medida que practicas estas micro desactivaciones, empiezas a notar algo importante: tu umbral de estrés cambia. Situaciones que antes te desbordaban ahora te impactan menos. No es magia, es neuroplasticidad. Estás entrenando a tu sistema nervioso para que no asuma automáticamente que cada estímulo es una amenaza. Estás reeducando a tu cerebro para que no confunda urgencia con peligro, y eso es una de las habilidades más poderosas que una persona puede desarrollar. El estrés no desaparece de tu vida, pero deja de dominarla. Y lo más interesante es que estos micromomentos se vuelven hábitos automáticos. Igual que antes tu cuerpo entraba en alerta sin que lo pidieras, ahora puede entrar en regulación sin que tengas que pensarlo demasiado. Es un cambio gradual, pero profundamente transformador. También comenzarás a notar que tu mente se vuelve más clara. Cuando el sistema de alerta está activo, tu capacidad de razonar se reduce, tu creatividad se restringe y tu visión del futuro se vuelve pesimista. Pero cuando introduces estas micro desactivaciones varias veces al día, recuperas la flexibilidad mental que necesitas para tomar decisiones mejores y más alineadas contigo. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. No necesitas esperar a sentirte desbordado para aplicar esto. De hecho, los mejores momentos para usarlo son cuando el estrés aún es pequeño, casi invisible. Mientras lees un mensaje que no esperabas. Antes de contestar una llamada que te incomoda. Justo cuando notas que tu postura se tensa o tus hombros se elevan un par de centímetros sin que lo decidas. Es ahí donde puedes iniciar el cambio. Y cada vez que lo haces, estás enviando una nueva señal al cerebro: estoy a cargo. No desde la fuerza ni desde la presión, sino desde la regulación interna. Esa es la forma más eficaz de gestionar el estrés, no huyendo de él, no reprimiéndolo, sino enseñándole a tu cuerpo que la amenaza no es tan grande como parecía. Que puedes mantenerte presente, funcional y en calma, incluso cuando la vida se vuelve exigente. Con esta práctica, empiezas a construir una respuesta emocional más madura, más consciente y más estable. Y cuando dominas estos micromomentos, descubres que no necesitas grandes técnicas para cambiar tu relación con el estrés. Solo necesitas intervenir en el instante correcto, una y otra vez, hasta que tu mente entienda que no todo merece una alarma. Porque la calma no es ausencia de presión, es la habilidad de mantener tu propio centro incluso en medio de ella. Cuando sientes estrés, no estás simplemente preocupado. Estás experimentando un encendido automático de tu sistema de alerta interno, una señal biológica diseñada para protegerte, pero que en la vida moderna se activa demasiado rápido y permanece encendida demasiado tiempo. Lo que vamos a explorar ahora es cómo desactivar ese sistema en micromomentos, justo cuando empieza a escalar y antes de que tome el control total de tu cuerpo y de tu mente. Porque la realidad es que la mayoría de las personas no sufre por grandes crisis, sino por pequeñas activaciones repetidas que, sin darse cuenta, moldean su comportamiento, su energía y su capacidad de tomar decisiones. Y tú vas a aprender a romper ese ciclo. Piensa por un momento en la última vez que algo pequeño te tensionó. Una notificación inesperada, un comentario, una sensación de atraso, un pensamiento que apareció sin avisar. Ahí, en ese instante mínimo, tu amígdala ya estaba reaccionando, enviando señales al resto del cuerpo. Son momentos tan breves que casi nunca los identificamos, pero son precisamente la puerta de entrada al estrés acumulado. En lugar de esperar a estar completamente saturado, vamos a trabajar en ese microinstante, el primer segundo en el que tu mente empieza a ponerse en guardia. Ese es el punto exacto donde tienes más poder de cambio, aunque no lo parezca. El primer paso es aprender a notar la activación temprana. Para muchos, el estrés parece aparecer de golpe, pero en realidad surge como un susurro físico, un pequeño aumento del ritmo cardíaco, una respiración más superficial, una tensión leve en la mandíbula o en el estómago. Tu objetivo no es eliminar el estrés, sino detectarlo antes de que escale. Puedes entrenarte para reconocer estas señales como si fueran notificaciones internas. Cada vez que notes una de ellas, no te juzgues, simplemente piensa: mi sistema de alerta está encendiéndose, y aquí es donde puedo intervenir. Ese reconocimiento consciente ya disminuye parte del impulso automático. El segundo paso consiste en aplicar una interrupción microfisiológica.
No necesitas parar tu día ni encontrar un lugar aislado, solo necesitas entre 6 y 10 segundos. Un método científicamente validado es el suspiro fisiológico, un tipo de respiración natural que el cuerpo usa para autorregularse. Consiste en tomar una inhalación profunda, seguida inmediatamente por una segunda inhalación más pequeña, y luego soltar una exhalación larga y relajada. Este patrón reduce la actividad de la amígdala y activa circuitos que restablecen la calma. Hazlo una sola vez, en menos de 10 segundos, y sentirás que algo se reajusta. Es como si estuvieras diciendo internamente, aún no. No necesito entrar en modo alarma por esto. Luego viene el tercer paso, dar una instrucción mental simple. Cuando tu cerebro está estresado, busca complejidad, rumiación, análisis excesivo, escenarios catastróficos. Pero cuando le das una instrucción concreta y corta, se reorganiza. No se trata de afirmaciones vacías, sino de comandos funcionales. Puedes utilizar frases como, un paso, ahora no, sigo presente, uno por uno. La razón por la que esto funciona es porque reduce la carga cognitiva y centra tu atención en el presente, evitando que tu mente se disperse en cientos de posibilidades. Es una manera de retomar el control sin pelear contra la emoción. A medida que practicas estas micro desactivaciones, empiezas a notar algo importante: tu umbral de estrés cambia. Situaciones que antes te desbordaban ahora te impactan menos. No es magia, es neuroplasticidad. Estás entrenando a tu sistema nervioso para que no asuma automáticamente que cada estímulo es una amenaza. Estás reeducando a tu cerebro para que no confunda urgencia con peligro, y eso es una de las habilidades más poderosas que una persona puede desarrollar. El estrés no desaparece de tu vida, pero deja de dominarla. Y lo más interesante es que estos micromomentos se vuelven hábitos automáticos. Igual que antes tu cuerpo entraba en alerta sin que lo pidieras, ahora puede entrar en regulación sin que tengas que pensarlo demasiado. Es un cambio gradual, pero profundamente transformador. También comenzarás a notar que tu mente se vuelve más clara. Cuando el sistema de alerta está activo, tu capacidad de razonar se reduce, tu creatividad se restringe y tu visión del futuro se vuelve pesimista. Pero cuando introduces estas micro desactivaciones varias veces al día, recuperas la flexibilidad mental que necesitas para tomar decisiones mejores y más alineadas contigo. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. No necesitas esperar a sentirte desbordado para aplicar esto. De hecho, los mejores momentos para usarlo son cuando el estrés aún es pequeño, casi invisible. Mientras lees un mensaje que no esperabas. Antes de contestar una llamada que te incomoda. Justo cuando notas que tu postura se tensa o tus hombros se elevan un par de centímetros sin que lo decidas. Es ahí donde puedes iniciar el cambio. Y cada vez que lo haces, estás enviando una nueva señal al cerebro: estoy a cargo. No desde la fuerza ni desde la presión, sino desde la regulación interna. Esa es la forma más eficaz de gestionar el estrés, no huyendo de él, no reprimiéndolo, sino enseñándole a tu cuerpo que la amenaza no es tan grande como parecía. Que puedes mantenerte presente, funcional y en calma, incluso cuando la vida se vuelve exigente. Con esta práctica, empiezas a construir una respuesta emocional más madura, más consciente y más estable. Y cuando dominas estos micromomentos, descubres que no necesitas grandes técnicas para cambiar tu relación con el estrés. Solo necesitas intervenir en el instante correcto, una y otra vez, hasta que tu mente entienda que no todo merece una alarma. Porque la calma no es ausencia de presión, es la habilidad de mantener tu propio centro incluso en medio de ella. Una de las fuentes más silenciosas de estrés crónico no es la presión externa, sino la incapacidad interna de tolerar pequeñas incomodidades emocionales. Muchas personas no se derrumban por grandes tragedias, sino por la acumulación de microemociones que no saben gestionar. Frustración leve, impaciencia, incertidumbre, incomodidad social, pequeñas inseguridades. Cuando no entrenas tu tolerancia a ese disconfort, tu sistema nervioso se vuelve hipersensible y reacciona con exceso incluso ante situaciones mínimas. Pero cuando la fortaleces a propósito, algo extraordinario ocurre. Tu mente deja de interpretar cada sensación incómoda como un peligro y empieza a verla como parte natural de la vida. La clave está en entender que las emociones incómodas no son un error, son señales. Señales de que estás creciendo, de que estás desafiando límites, de que estás involucrado en algo que importa. La cultura actual nos ha vendido la idea de que la comodidad emocional debería ser constante,
como si sentirnos bien todo el tiempo fuera el estándar. Pero la psicología nos muestra lo contrario. Una vida emocionalmente sana es una vida que incluye una gama completa de experiencias, no solo las agradables. La habilidad crucial no es evitar las emociones negativas, sino sostenerlas sin que tomen el control. La tolerancia al disconfort emocional se desarrolla igual que cualquier músculo, con exposición gradual. No se trata de enfrentar grandes miedos o de forzarte a situaciones extremas, sino de practicar diariamente pequeñas dosis de incomodidad consciente. Puede ser mantener una conversación difícil un minuto más de lo que te gustaría, terminar una tarea aunque te sientas inquieto, o simplemente quedarte en silencio contigo mismo cuando surge ansiedad leve. Cada vez que permaneces en la emoción en lugar de huir de ella, estás enviando un mensaje poderoso a tu cerebro: puedo sostener esto, no necesito entrar en modo alarma. Uno de los errores más comunes es confundir incomodidad con peligro. La mente humana, especialmente cuando está estresada, interpreta cualquier sensación desagradable como una amenaza. Pero la mayoría de las veces no lo es. El disconfort emocional es una reacción fisiológica natural que tu cuerpo usa para indicarte que estás fuera de tu zona de automatismos. No es una señal de que algo está mal, sino de que algo está en movimiento. Y cuando aprendes a reinterpretarlo, dejas de pelear contra tus propias sensaciones y empiezas a cooperar con ellas. Una forma sencilla de entrenar esta tolerancia es aprender a etiquetar la emoción sin dramatizarla. Por ejemplo, en lugar de decir estoy mal, di siento presión en el pecho, siento inquietud, siento nervios. Al describir la sensación en términos físicos, reduce su intensidad emocional. Esto activa la corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, y disminuye la respuesta de la amígdala. Es un acto de regulación natural que te permite permanecer presente sin ser arrastrado por la emoción. Otra herramienta poderosa es ampliar tu ventana de tolerancia unos segundos cada día. Cuando algo te incomoda, en lugar de evitarlo al instante, inténtalo sostener 3 segundos más, luego 5, luego 10. Esas pequeñas ampliaciones generan un efecto acumulativo que fortalece tu sistema nervioso. Con el tiempo, notarás que situaciones que antes te activaban ya no te afectan de la misma manera. No porque hayan cambiado, sino porque tú has cambiado tu capacidad de sostenerlas. Es importante recordar que el disconfort emocional también es una oportunidad para desarrollar autocontrol. Muchas decisiones impulsivas nacen del deseo de escapar de una emoción desagradable. Compras innecesarias, discusiones, procrastinación, escapes digitales. Todos estos comportamientos surgen cuando no queremos sentir algo. Pero cuando puedes tolerar la emoción unos minutos más sin reaccionar, recuperas libertad interna. Ya no actúas para apagar un malestar, sino para elegir lo que realmente quieres. Con el tiempo, esta habilidad redefine tu relación con el estrés. En lugar de vivir a la defensiva, empiezas a vivir desde la capacidad. No temes tus emociones, no temes las sensaciones incómodas, no temes los momentos de incertidumbre. Puedes sostenerlos sin romperte. Y esa es una de las marcas más claras de madurez emocional, la habilidad de sentir sin caer, de incomodarte sin desbordarte, de avanzar incluso cuando no todo es agradable. Otra parte fundamental es aprender a darte permiso para sentir. Muchas personas se autoexigen estar bien siempre y se culpan por sentirse mal, lo cual solo intensifica el malestar. Pero el disconfort emocional no es un fallo moral, es una reacción humana. Cuando permites que exista sin resistencia, disminuye más rápido. Es como dejar que una ola pase sin luchar contra ella. Y cada ola que atraviesas te vuelve más fuerte, más estable y más consciente de tu propia capacidad. Con práctica diaria, empiezas a notar que tu nivel basal de estrés disminuye. Ya no reaccionas con exceso a las pequeñas molestias. No te desestabilizas por cambios mínimos. La crítica no te derrumba, la incertidumbre no te consume, la presión no te paraliza. Has entrenado tu mente para sostener sensaciones que antes la superaban. Y en ese proceso, descubres que la verdadera resiliencia no se construye en los grandes momentos, sino en la capacidad de tolerar lo pequeño. El disconfort cotidiano deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Uno que te empuja a crecer en silencio, cada día, sin prisa pero sin retroceso. Uno de los factores que más agotan tu mente sin que lo notes son los constantes saltos atencionales. Cada vez que cambias de una tarea a otra, aunque sea durante unos segundos, tu cerebro tiene que reiniciar parte del proceso cognitivo, recuperar contexto,
reconstruir la intención inicial y volver a encontrar el ritmo. Este reinicio interno consume una enorme cantidad de energía mental. Por eso, incluso cuando no estás haciendo nada físicamente exigente, puedes sentirte drenado, disperso o frustrado. La mente humana no está diseñada para fragmentarse. Está diseñada para entrar en un estado de continuidad. Y cuando aprendes a trabajar respetando ese principio, algo en tu vida se ordena. La agrupación de tareas es una forma poderosa de reducir este desgaste. No consiste en hacer más cosas, sino en hacerlas con menos transiciones. La idea es simple: en lugar de alternar continuamente entre correos, mensajes, pequeñas acciones, revisiones rápidas y tareas profundas, las agrupas por naturaleza. Tareas de comunicación juntas. Tareas administrativas juntas. Tareas creativas juntas. Procesos mecánicos juntos. Esto le permite a tu cerebro mantenerse en un modo cognitivo coherente durante más tiempo. Es como dejar que un motor funcione en una marcha estable sin obligarlo a cambiar cada pocos metros. Cuando agrupas tareas, comienzas a notar que tu atención se vuelve más estable. Ya no sientes esa sensación de estar empezando de cero a cada rato. Empiezas a experimentar algo muy valioso: la continuidad mental. Esa sensación de estar avanzando sin interrupciones. Esa sensación de estar dentro de un flujo coherente donde cada acción tiene sentido. La ciencia cognitiva muestra que esta continuidad reduce la sensación de estrés percibido, porque tu cerebro deja de sentir que está atendiendo demasiadas demandas a la vez. Incluso con la misma cantidad de tareas, tu experiencia interna cambia. Ya no es un caos, es una secuencia. Para aplicar este principio en tu día a día, puedes comenzar observando tus propios ciclos naturales. ¿En qué momentos del día tienes más claridad? ¿Cuándo te sientes más disperso? ¿Qué tipo de tareas tienden a interrumpirte? La agrupación no debe ser una estructura rígida, sino una estrategia adaptada a tu energía real. Por ejemplo, si notas que las mañanas son tu mejor momento para el pensamiento profundo, reserva esa franja exclusivamente para tareas que requieren concentración. No abras mensajes. No revises redes. No atiendas microinterrupciones. Deja todo eso para un bloque separado. Tu cerebro agradecerá esa claridad, porque le estás evitando una batalla constante entre estímulos. También es útil identificar las tareas que suelen romper tu atención sin que te des cuenta. A veces son acciones mínimas: revisar por inercia una notificación, contestar un mensaje, mirar un correo rápido solo para ver si llegó algo importante. Esos pequeños saltos parecen inocentes, pero tienen un impacto enorme. Cuando los concentras en un solo bloque, por ejemplo, responder mensajes 2 veces al día en lugar de 20, empiezas a sentir una liberación mental sorprendente. No porque la tarea desaparezca, sino porque deja de invadir tu espacio cognitivo todo el tiempo. Agrupar tareas también te enseña a respetar tus límites. Te obliga a decir: ahora estoy en esto, y nada más. Y ese compromiso simple fortalece tu capacidad de autocontrol. Cada vez que mantienes tu atención dentro de un bloque, estás entrenando la habilidad de no dejarte arrastrar por impulsos externos. Estás reforzando la sensación de dirección. Con el tiempo, esta práctica reduce la ansiedad anticipatoria, porque ya no vives en un estado de alerta constante. Sabes que habrá un momento para atender cada cosa. Tu mente se relaja porque confía en tu sistema. En esta práctica también ocurre algo interesante: empiezas a percibir la diferencia entre lo urgente y lo disruptivo. Muchas de las interrupciones que consumes no son verdaderas urgencias, son simplemente accesibles. Están ahí, disponibles, listas para llamar tu atención. Pero cuando tienes bloques definidos, aprendes a filtrar. Lo urgente entra en su categoría real. Lo disruptivo deja de secuestrar tu energía. La frontera entre lo que necesita tu atención y lo que solo quiere tu atención se vuelve muy clara. Otra ventaja de agrupar tareas es que amplifica tu percepción de progreso. Cuando haces varias acciones similares de una sola vez, tu sensación de logro es mayor. No porque trabajes más, sino porque tu mente recibe señales más coherentes. Siente que vas cerrando capítulos completos, no que vas abriendo ventanas sin cerrar ninguna. Este efecto psicológico es profundo. Genera motivación, refuerza tu autoestima y reduce la frustración acumulada. Sin embargo, es importante recordar que agrupar tareas no significa saturarte.
No se trata de crear bloques enormes e imposibles de cumplir, sino de reducir la fragmentación interna. Puedes empezar con pequeños agrupamientos. Por ejemplo, dedicar 10 minutos a ordenar pendientes administrativos. O 20 minutos a escribir sin interrupción. O 15 minutos a revisar documentos. Lo importante no es la magnitud del bloque, sino su coherencia interna. Es la continuidad, no la duración, lo que repara tu atención. Cuando aplicas esta técnica durante varios días, ocurre una transformación silenciosa pero poderosa. Tu mente deja de sentirse perseguida por cosas que no has hecho. Deja de sentirse abierta por todas partes. Comienza a funcionar con más calma, con más orden, con más confianza. Y esa calma no surge del control absoluto, sino de la dirección estable. Aprendes a trabajar con tu cerebro, no contra él. Aprendes a darle lo que necesita, menos saltos, más continuidad. Y en ese espacio protegido, tu atención florece. Tu energía se multiplica. Tu estrés se reduce. Y tú recuperas la sensación de claridad que siempre estuvo dentro de ti, esperando que la organizaras. Cuando sientes estrés, no estás simplemente preocupado. Estás experimentando un encendido automático de tu sistema de alerta interno, una señal biológica diseñada para protegerte, pero que en la vida moderna se activa demasiado rápido y permanece encendida demasiado tiempo. Lo que vamos a explorar ahora es cómo desactivar ese sistema en micromomentos, justo cuando empieza a escalar y antes de que tome el control total de tu cuerpo y de tu mente. Porque la realidad es que la mayoría de las personas no sufre por grandes crisis, sino por pequeñas activaciones repetidas que, sin darse cuenta, moldean su comportamiento, su energía y su capacidad de tomar decisiones. Y tú vas a aprender a romper ese ciclo. Piensa por un momento en la última vez que algo pequeño te tensionó. Una notificación inesperada, un comentario, una sensación de atraso, un pensamiento que apareció sin avisar. Ahí, en ese instante mínimo, tu amígdala ya estaba reaccionando, enviando señales al resto del cuerpo. Son momentos tan breves que casi nunca los identificamos, pero son precisamente la puerta de entrada al estrés acumulado. En lugar de esperar a estar completamente saturado, vamos a trabajar en ese micro instante, el primer segundo en el que tu mente empieza a ponerse en guardia. Ese es el punto exacto donde tienes más poder de cambio, aunque no lo parezca. El primer paso es aprender a notar la activación temprana. Para muchos, el estrés parece aparecer de golpe, pero en realidad surge como un susurro físico, un pequeño aumento del ritmo cardíaco, una respiración más superficial, una tensión leve en la mandíbula o en el estómago. Tu objetivo no es eliminar el estrés, sino detectarlo antes de que escale. Puedes entrenarte para reconocer estas señales como si fueran notificaciones internas. Cada vez que notes una de ellas, no te juzgues, simplemente piensa, mi sistema de alerta está encendiéndose, y aquí es donde puedo intervenir. Ese reconocimiento consciente ya disminuye parte del impulso automático. El segundo paso consiste en aplicar una interrupción microfisiológica. No necesitas parar tu día ni encontrar un lugar aislado, solo necesitas entre 6 y 10 segundos. Un método científicamente validado es el suspiro fisiológico, un tipo de respiración natural que el cuerpo usa para autorregularse. Consiste en tomar una inhalación profunda, seguida inmediatamente por una segunda inhalación más pequeña, y luego soltar una exhalación larga y relajada. Este patrón reduce la actividad de la amígdala y activa circuitos que restablecen la calma. Hazlo una sola vez, en menos de 10 segundos, y sentirás que algo se reajusta. Es como si estuvieras diciendo internamente, aún no. No necesito entrar en modo alarma por esto. Luego viene el tercer paso, dar una instrucción mental simple. Cuando tu cerebro está estresado, busca complejidad, rumiación, análisis excesivo, escenarios catastróficos. Pero cuando le das una instrucción concreta y corta, se reorganiza. No se trata de afirmaciones vacías, sino de comandos funcionales. Puedes utilizar frases como, un paso, ahora no, sigo presente, uno por uno. La razón por la que esto funciona es porque reduce la carga cognitiva y centra tu atención en el presente, evitando que tu mente se disperse en cientos de posibilidades. Es una manera de retomar el control sin pelear contra la emoción. A medida que practicas estas micro desactivaciones, empiezas a notar algo importante, tu umbral de estrés cambia. Situaciones que antes te desbordaban ahora te impactan menos. No es magia, es neuroplasticidad.
Estás entrenando a tu sistema nervioso para que no asuma automáticamente que cada estímulo es una amenaza. Estás reeducando a tu cerebro para que no confunda urgencia con peligro, y eso es una de las habilidades más poderosas que una persona puede desarrollar. El estrés no desaparece de tu vida, pero deja de dominarla. Y lo más interesante es que estos micromomentos se vuelven hábitos automáticos. Igual que antes tu cuerpo entraba en alerta sin que lo pidieras, ahora puede entrar en regulación sin que tengas que pensarlo demasiado. Es un cambio gradual, pero profundamente transformador. También comenzarás a notar que tu mente se vuelve más clara. Cuando el sistema de alerta está activo, tu capacidad de razonar se reduce, tu creatividad se restringe y tu visión del futuro se vuelve pesimista. Pero cuando introduces estas micro-desactivaciones varias veces al día, recuperas la flexibilidad mental que necesitas para tomar decisiones mejores y más alineadas contigo. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. No necesitas esperar a sentirte desbordado para aplicar esto. De hecho, los mejores momentos para usarlo son cuando el estrés aún es pequeño, casi invisible. Mientras lees un mensaje que no esperabas. Antes de contestar una llamada que te incomoda. Justo cuando notas que tu postura se tensa o tus hombros se elevan un par de centímetros sin que lo decidas. Es ahí donde puedes iniciar el cambio. Y cada vez que lo haces, estás enviando una nueva señal al cerebro: estoy a cargo. No desde la fuerza ni desde la presión, sino desde la regulación interna. Esa es la forma más eficaz de gestionar el estrés, no huyendo de él, no reprimiéndolo, sino enseñándole a tu cuerpo que la amenaza no es tan grande como parecía. Que puedes mantenerte presente, funcional y en calma, incluso cuando la vida se vuelve exigente. Con esta práctica, empiezas a construir una respuesta emocional más madura, más consciente y más estable. Y cuando dominas estos micromomentos, descubres que no necesitas grandes técnicas para cambiar tu relación con el estrés. Solo necesitas intervenir en el instante correcto, una y otra vez, hasta que tu mente entienda que no todo merece una alarma. Porque la calma no es ausencia de presión, es la habilidad de mantener tu propio centro incluso en medio de ella. Cuando tu cuerpo entra en modo de estrés, lo primero que se acelera es tu respiración. Y lo curioso es que, aunque parezca un proceso automático imposible de controlar, en realidad es una de las pocas formas directas y conscientes que tenemos de comunicarnos con el sistema nervioso. La respiración se convierte así en un interruptor. Si respiras de forma caótica, le dices a tu cerebro que estás en peligro. Si respiras de forma pausada y segmentada, le envías una señal clara de que puede desactivar la alarma. Lo fascinante es que este mecanismo no es metafórico, es biológico. La amígdala, esa estructura encargada de detectar amenazas, reacciona a los cambios en el patrón respiratorio, y por eso puedes influir en tu estado emocional simplemente ajustando cómo entra y sale el aire de tus pulmones. Imagina por un momento que estás en medio de una situación que te sobrepasa. Puedes sentir cómo la tensión sube por tu pecho, cómo tus pensamientos se vuelven más rápidos y menos claros. Ese es el instante crítico donde suele aparecer la sensación de pérdida de control. Pero también es exactamente el instante en el que puedes intervenir. En lugar de luchar contra tus pensamientos o intentar calmarte a base de fuerza mental, puedes recurrir a un gesto sencillo: dividir tu respiración en pequeños segmentos. Esta segmentación actúa como un patrón rítmico que interrumpe la escalada emocional, ralentiza el sistema de alerta y te devuelve a ti. La técnica funciona así: inhalas en 2 pequeños golpes de aire y exhalas en uno largo y suave. 2 pasos para entrar, 1 para salir. Ese pequeño cambio lo altera todo. Cuando inhalas en segmentos, obligas a la musculatura respiratoria a trabajar con mayor control, activando la parte racional del cerebro. Cuando exhalas de manera extendida, desencadenas la respuesta parasimpática, la encargada de tranquilizarte. Es un diálogo interno entre tu cuerpo y tu mente, casi como si le dijeras: estamos a salvo, puedes soltar. Y lo más poderoso no es solo la técnica en sí, sino lo que representa. Cada vez que la haces, estás entrenando a tu cerebro para no reaccionar de forma explosiva. Estás rompiendo la asociación automática entre estímulo y respuesta, entre problema y pánico. Con cada ciclo respiratorio segmentado, estás construyendo un puente entre lo que sientes y lo que decides hacer. Y cuanto más practicas, más rápido te responde el cuerpo. Llega un punto en que, ante el primer indicio de tensión, tu respiración se ajusta casi sin que tengas que pensarlo. Es importante que, mientras la practicas, no busques perfección.
No se trata de respirar bonito, sino de respirar con intención. Quizás al principio te parezca extraño dividir la inhalación, o tal vez notes que la exhalación larga te provoca ganas de soltar un suspiro. Perfecto. Esa es justamente la señal de que tu sistema nervioso está comenzando a aflojar. Tu cuerpo está liberando presión. No lo fuerces, déjalo andar. Tu única tarea es sostener el ritmo, 2 microinhalaciones suaves, una exhalación larga que cae como una ola que se retira despacio. Mientras mantienes este patrón, observa lo que ocurre internamente. Puede que al principio tus pensamientos sigan agitados, que la mente continúe lanzando advertencias o exagerando escenarios. Pero presta atención a la sensación bajo todo ese ruido. Hay un punto, a veces casi imperceptible, donde sientes que algo se abre. Una pequeña expansión en el pecho, una disminución en la tensión del cuello, un ligero descenso del ritmo cardíaco. Es el momento en el que empiezas a recuperar el control. Ese es tu sistema nervioso respondiendo a la señal. Ese es tu cerebro reequilibrándose. La clave está en trasladar esta práctica fuera de los momentos críticos. No esperes a estar al borde del colapso para aplicarla. Practícala cuando estés tranquilo, cuando camines por la calle, cuando estés en la ducha, incluso cuando estés esperando algo. Cada repetición crea una memoria somática, un acceso rápido que tu cuerpo podrá usar cuando más lo necesites. Así, cuando llegue una situación realmente estresante, no tendrás que recordar la técnica, simplemente ocurrirá. Tu respiración será tu ancla. También es útil asociar esta respiración segmentada con una frase interna. No una afirmación exagerada o irreal, sino algo simple, casi neutro, pero firme. Algo como desactivo, regreso, estoy aquí. No necesitas decirla en voz alta, basta con que la pienses en el mismo ritmo que tu respiración. 2 pasos para entrar, 1 para salir, y una palabra que actúa como interruptor mental. Esta combinación crea una codificación doble, física y cognitiva. Le enseña a tu mente que no todas las tensiones son una amenaza, que una sensación desagradable no significa peligro real. Mientras sigues respirando así, puede surgir una toma de conciencia profunda. El estrés no es el enemigo, es un mensaje. Y cuando aprendes a regularlo en lugar de combatirlo, algo cambia en ti. Dejas de sentirte dominado por tus reacciones automáticas y empiezas a experimentar la sensación de agencia, de poder, de presencia. Notas que puedes mantener claridad mental incluso en medio de la presión. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres más estable. Cada ciclo respiratorio segmentado es un recordatorio de que no estás atrapado en tus emociones. Eres tú quien define el ritmo. Eres tú quien decide cómo responde. Y lo más importante, eres tú quien se permite volver a un estado de seguridad interna, incluso cuando afuera todo parece caótico. Dentro de tu mente existe una parte inquieta, impulsiva y ruidosa que muchas tradiciones llaman el mono interior. Es esa voz que salta de pensamiento en pensamiento sin detenerse, que exagera problemas, que revive conversaciones pasadas y crea escenarios futuros que tal vez nunca ocurran. Cuando estás bajo estrés, ese mono se activa con más intensidad, buscando amenazas incluso donde no las hay. Y aunque parezca que su ruido es inevitable, lo cierto es que puede entrenarse. Igual que un animal nervioso aprende a calmarse con repetición y señales claras, tu mente también puede aprender a reducir la rumiación y volver a un estado de claridad. El primer paso es reconocer su presencia sin pelearte con ella. Muchas personas intentan silenciar sus pensamientos a la fuerza, pero eso solo crea más tensión. Es como intentar agarrar con las manos un pájaro que revolotea desesperado. Cuanto más te esfuerzas por sujetarlo, más se agita. La clave es observar sin intervención inmediata. Notar que el pensamiento está ahí, que la mente está inquieta, que hay un impulso de anticipar, de analizar, de repetir. Esa observación genera distancia. Ya no eres tú siendo arrastrado por la corriente, eres tú mirando la corriente desde la orilla. Y esa perspectiva es poderosa, porque reduce la intensidad emocional del pensamiento. Cuando observes a tu mono interior saltando de tema en tema, dale una tarea. No lo intentes callar, redirígelo. La rumiación suele surgir cuando la mente tiene energía pero no tiene estructura. Es un motor encendido sin un camino definido. Así que, para entrenarlo, necesitas darle instrucciones específicas.
Una de las más efectivas es pedirle que categorice el tipo de pensamiento que está generando. No cuál es el contenido, sino el tipo. ¿Es un pensamiento de amenaza? ¿Un pensamiento de perfeccionismo? ¿Un pensamiento de miedo al futuro? ¿Uno de autocrítica? Cuando conviertes una emoción en una categoría, haces que el mono tenga que trabajar en algo. Y ese trabajo cognitivo reduce automáticamente la rumiación, porque activa redes cerebrales más racionales. Otra estrategia es introducir pequeñas pausas sensoriales. El mono interior vive en la abstracción, pasado, futuro, escenarios imaginados. Para entrenarlo, debes traerlo de vuelta al presente con estímulos concretos. Por ejemplo, puedes llevar la atención por unos segundos a la temperatura de tus manos, al peso de tu cuerpo en la silla, a los sonidos más lejanos que alcanzas a percibir. Estos microanclajes no buscan relajarte profundamente, sino recordarle a tu mente dónde está. Es un vuelve aquí suave pero firme. Con el tiempo, tu cerebro empieza a asociar la aparición de rumiación con la necesidad de regresar al cuerpo, como si el mono aprendiera a saltar hacia un punto seguro en lugar de perderse entre ramas desconocidas. Un paso más profundo ocurre cuando aprendes a hacer alianzas con esa parte inquieta. La rumiación, en el fondo, suele tener una intención mal calibrada. Quiere protegerte. Quiere anticipar algo para que no te duela. Quiere analizar un error para que no se repita. Quiere preparar una respuesta por si algo sale mal. Pero como no sabe medir su intensidad, se pasa de largo. Así que en tu entrenamiento, puedes validar brevemente esa intención antes de redirigirla. Algo tan simple como pensar, entiendo que intentas ayudarme, pero no necesito resolver esto ahora mismo. Esta frase interna genera un cambio emocional inesperado. Reduces la autocrítica y desactivas la lucha interna. El mono deja de sentir que está solo gestionando el peligro y empieza a confiar en que tú tienes el control. Entrenar esta parte de tu mente también implica establecer límites. La rumiación prospera cuando permites que los pensamientos se repitan sin cuestionarlos. Pero cuando introduces una regla clara, como solo dedicaré 2 minutos a pensar en esto ahora y lo revisaré más tarde con mayor calma, activas la función ejecutiva del cerebro. Le enseñas al mono que existe un horario y que no puede gritar a cualquier hora. Y aunque al principio intente romper esa regla, la consistencia hará que aprenda. Tu mente, igual que cualquier ser que busca seguridad, se calma cuando sabe que hay estructura. Otra técnica fundamental consiste en sustituir el pensamiento circular por un pensamiento operativo. Si notas que estás atrapado en la misma frase mental, ¿y si pasa esto? ¿Por qué hice aquello? No debí decir eso. Pregúntate qué acción real podrías tomar ahora mismo. La mayoría de rumiaciones se desvanecen cuando se enfrentan a su falta de utilidad. Si no hay una acción concreta, entonces lo que queda es dejar el tema en reposo. Ese acto de detener la rueda mental no es resignación, es madurez cognitiva. Es enseñarle a tu mono interior que no todo pensamiento merece una reacción. Finalmente, recuerda que el objetivo no es eliminar la rumiación, sino reducir su dominio. Toda mente humana tiene ruido. Toda mente inquieta tiene momentos de dispersión. Lo que cambia tu vida no es silenciar el mono, sino aprender a guiarlo, a domesticarlo, a permitir que esté ahí sin que te controle. Y cuando logras que ese ruido interno pierda fuerza, algo dentro de ti se vuelve más ligero. Te descubres capaz de sentir sin ser arrastrado, de pensar sin agobiarte, de habitar tu propia mente sin miedo al caos. Y ese es uno de los regalos más profundos del entrenamiento interno, recuperar la sensación de hogar dentro de ti mismo. El cuerpo humano y la mente están conectados a través de un sistema que rara vez observamos de manera consciente, el sistema autónomo. Este sistema regula funciones automáticas como la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial y la digestión, pero también está profundamente implicado en nuestras respuestas al estrés. Cuando nos sentimos abrumados, la activación de este sistema puede llevarnos a experimentar palpitaciones, respiración rápida, tensión muscular y sensación de alerta constante. Sin embargo, lo fascinante es que, aunque su nombre implique que funciona de manera autónoma, existen estrategias concretas para influir en él y recuperar control de nuestra fisiología. Una de las más efectivas son los anclajes físicos. Los anclajes físicos son gestos, posturas o acciones que puedes usar deliberadamente para enviar señales de seguridad a tu sistema nervioso. Por ejemplo, la presión suave de tus manos contra tu regazo, el roce de tus dedos sobre un objeto, o la postura de tus pies apoyados firmemente sobre el suelo.
Estos gestos funcionan como un lenguaje corporal interno que tu cerebro interpreta como estabilidad y control. Cada vez que ejecutas un anclaje físico, tu cuerpo recibe un mensaje de que el entorno es seguro y que puede reducir la activación de la alarma interna. Es un método simple pero poderoso. En lugar de depender únicamente de pensamientos o de fuerza de voluntad, utilizas el propio cuerpo como herramienta reguladora. La práctica comienza con la observación. Antes de aplicar un anclaje, es necesario notar cómo se manifiesta tu estrés. Tal vez sientas tensión en los hombros, respiración acelerada, mandíbula apretada o palpitaciones. Reconocer estas señales es el primer paso para intervenir de manera consciente. Sin esta observación, cualquier anclaje se vuelve mecánico y pierde eficacia. En cambio, al combinar la conciencia corporal con el gesto físico, creas un circuito completo: detección, acción y regulación. Esta conexión activa regiones cerebrales que permiten modular la respuesta autónoma, reduciendo la intensidad del estrés. Un ejemplo práctico es la técnica de presión consciente. Coloca tus manos sobre tus muslos o abdomen, aplica una presión firme pero suave y acompaña el gesto con respiraciones largas y controladas. Al mismo tiempo, dirige tu atención a la sensación física del contacto. Este simple acto provoca cambios inmediatos, disminuye la frecuencia cardíaca, relaja la tensión muscular y envía una señal al cerebro de que la situación puede manejarse. El efecto puede ser sutil al principio, pero con práctica se vuelve automático. Incluso en momentos de gran estrés, este gesto se transforma en un ancla que estabiliza tu sistema nervioso. Otra estrategia es la postura de seguridad. Mantener los pies firmes en el suelo, alinear la columna y abrir ligeramente el pecho no solo mejora la respiración, sino que también comunica al cerebro que tu cuerpo está estable. La mente interpreta la estabilidad física como una señal de que no hay amenaza inmediata. Este tipo de anclaje es especialmente útil cuando estás en entornos caóticos o cuando tu mente se siente sobrecargada. La postura actúa como un recordatorio físico de que puedes sostener la calma, incluso si el mundo exterior parece impredecible. Los anclajes físicos también pueden integrarse con otros métodos de regulación, como la respiración segmentada o la visualización. Por ejemplo, al inhalar, puedes apretar suavemente un puño o tocar tus dedos con intención, y al exhalar soltar la presión. Este ciclo combina señales táctiles y respiratorias, reforzando el mensaje de seguridad y estabilidad al sistema autónomo. Con el tiempo, tu cuerpo empieza a asociar estos gestos con un estado de calma, permitiéndote recuperarte más rápidamente de situaciones estresantes sin depender de técnicas cognitivas complejas. Un punto fundamental es la consistencia. Los anclajes físicos no surten efecto instantáneo como un interruptor de luz, sino que requieren repetición y práctica diaria. Al entrenar tu sistema nervioso a través de estos gestos, estás creando memorias somáticas que se activan automáticamente en momentos de estrés. Esa automatización permite que tu cerebro y tu cuerpo respondan con calma, incluso antes de que tengas que pensar en la situación. Es un entrenamiento silencioso, pero profundo, que fortalece la resiliencia emocional. Además, los anclajes físicos promueven una conexión más profunda con tu cuerpo y tus emociones. A menudo, cuando estamos estresados, nos desconectamos de nuestras sensaciones corporales y dejamos que la mente domine. Al utilizar gestos conscientes, recuperas el contacto con tu fisiología y desarrollas una mayor inteligencia somática. Empiezas a notar cómo responde tu cuerpo a distintos estímulos y cómo puedes intervenir antes de que el estrés se vuelva abrumador. Esta habilidad es liberadora, porque demuestra que no eres un espectador pasivo de tus emociones, puedes influir en ellas de manera directa. Con la práctica diaria, los anclajes físicos se convierten en aliados silenciosos en tu vida. No eliminan los desafíos ni las presiones externas, pero transforman tu relación con ellos. Te permiten enfrentar situaciones complejas con mayor claridad, reducir la reactividad automática y mantener un sentido de control interno. Cada gesto, cada postura, cada presión consciente se suma a una red de estabilidad que te acompaña constantemente. Y lo más importante, aprendes que tu cuerpo no es solo un receptor pasivo de estrés, sino una herramienta activa para gestionarlo, una herramienta que siempre está disponible, lista para ayudarte a recuperar el equilibrio en cualquier momento. Una de las principales causas del estrés moderno es la sobrecarga sensorial. Estamos constantemente bombardeados por estímulos, pantallas, notificaciones, conversaciones, ruidos, luces, colores, movimientos.
Cada estímulo activa distintas áreas de nuestro cerebro, y cuando intentamos procesarlas todas al mismo tiempo, la mente entra en un estado de hiperalerta que genera fatiga, ansiedad y dispersión. La clave para reducir este efecto no es eliminar estímulos, lo cual es imposible, sino aprender a procesarlos de manera controlada. Aquí entra en juego la regla del procesamiento sensorial monocanal, un principio simple pero profundamente eficaz: concentrarte en un solo canal sensorial a la vez. El cerebro humano tiene limitaciones claras en su capacidad de atención. No importa cuán disciplinado te consideres, cuando intentas absorber información de varios canales a la vez, cada uno recibe menos calidad de procesamiento y más fatiga. Por ejemplo, escuchar un podcast mientras revisas correos y miras mensajes de redes sociales no es multitarea, es dispersión. Tu cerebro salta de un estímulo a otro, activando repetidamente el sistema de alerta y consumiendo recursos cognitivos que podrían utilizarse en profundidad o en calma emocional. La regla monocanal propone un enfoque distinto. Si estás escuchando, escucha; si estás leyendo, lee; si estás trabajando con imágenes, obsérvalas sin distracciones auditivas. Cada canal recibe su tiempo completo y tu sistema nervioso respira. Aplicar esta regla requiere introspección y honestidad contigo mismo. La primera tarea es identificar qué canales sensoriales tiendes a combinar de forma automática y que te generan tensión. Puede ser pantalla y sonido, movimiento y conversación, luz y estimulación táctil. Anotar estos patrones durante un par de días te ayuda a visualizar cómo tu cerebro se ve forzado a gestionar más de lo que puede. El simple acto de registrar ya genera conciencia, y la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Sin conciencia, la sobrecarga se convierte en un estado normal y aceptado, y eso mantiene la activación constante del sistema de estrés. Una vez identificados los canales conflictivos, el siguiente paso es estructurar tu día para que cada tarea utilice un solo canal principal. Por ejemplo, si vas a redactar un informe, elimina ruidos de fondo y notificaciones, centra toda tu atención en la pantalla y en tus pensamientos internos. Si vas a escuchar un podcast de desarrollo personal, hazlo mientras caminas o realizas una tarea mecánica que no requiera concentración visual. La lógica es permitir que cada sentido participe plenamente en un solo tipo de información. Esto no solo reduce la fatiga, sino que aumenta la retención y la claridad mental. Tu cerebro recibe información de manera más eficiente y puede consolidarla sin conflicto interno. Otro aspecto clave es la transición consciente entre canales. Cuando terminas una actividad sensorial, haz una pausa breve antes de cambiar a otra. No se trata solo de saltar de una tarea a otra, se trata de permitir que el sistema nervioso cierre el ciclo del canal anterior y se prepare para recibir un nuevo tipo de estímulo. Incluso pausas de 30 segundos, respirando y observando tu entorno, son suficientes para que la mente haga una especie de reset sensorial. Esta pequeña práctica crea un ritmo interno que reduce la ansiedad y mejora la estabilidad emocional. La regla monocanal también tiene un efecto poderoso sobre la rumiación y el estrés mental. Cuando tu cerebro está ocupado procesando un solo canal, deja de tener energía para generar pensamientos intrusivos sobre lo que pasó o lo que podría pasar. La concentración en un canal sensorial actúa como un filtro que bloquea la entrada de preocupaciones innecesarias, activando de manera natural un estado más calmado. Es un ejemplo práctico de cómo la atención dirigida puede reorganizar la fisiología del estrés. Menos activación de la amígdala, menos cortisol circulando, más claridad en la corteza prefrontal. Además, aplicar esta regla te entrena para reconocer tus límites sensoriales y respetarlos. No todos los días tienes la misma capacidad de procesar estímulos. Hay momentos en que tu energía cognitiva es alta y otros en que es baja. Aprender a alternar los canales de manera consciente permite que tu mente funcione de manera sostenible. Evitas la sobrecarga crónica que genera irritabilidad, fatiga y sensación de ineficacia, y construyes un hábito de trabajo más eficiente y relajado. Por último, esta práctica refuerza la autoobservación y la autorregulación emocional. Cada vez que eliges concentrarte en un solo canal, ejercitas la capacidad de decir no a la distracción y sí a la claridad. Esto tiene un efecto acumulativo. Cuanto más consistente seas, más fácil se vuelve entrar en un estado de flujo y mantenerlo, incluso frente a entornos naturalmente ruidosos. La sobrecarga sensorial deja de ser un enemigo, porque aprendes a navegarla con precisión. El control no está en eliminar estímulos, sino en administrar cómo tu mente los recibe y procesa. Con práctica, la regla monocanal transforma la experiencia de tu día,
Reduce la activación innecesaria del estrés y te devuelve una sensación de control profundo sobre tu atención y tu energía mental.